Un saludo para todos los que estáis viendo este vídeo. Feliz tercer domingo de este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación hacia el tiempo pascual, ese trido pascual, para que lleguemos bien dispuestos a esa celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Continuamos con este ciclo de vídeos que comenzamos con el miércoles de ceniza y hoy he preferido en este tercer domingo no continuar haciendo ese comentario al Evangelio que he hecho los dos domingos anteriores, sino que he preferido detenerme en este domingo a comentar un poco los 10 mandamientos, que son tan importantes, ¿no?, para la vivencia del cristiano. Fijaros, en la primera lectura de la liturgia eucarística de este domingo se relata la entrega recogida en el libro del Éxodo, la revelación de los 10 mandamientos por parte de Dios a Moisés en el monte Sinai. Sabéis que durante ese tiempo de travesía por el desierto hay un momento importante en el que Moisés en el monte Sinai recibe por parte de Dios los 10 mandamientos, ¿no?, antes de llegar a la tierra prometida. Y en este tiempo de Cuaresma, que de alguna manera también recuerda esos 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, pues qué mejor manera de pararnos a reflexionar sobre este hecho importantísimo, sobre esa entrega por parte de Dios de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, aunque muchas veces puedan parecer para muchas personas que es una carga, ¿no?, que es una carga que tiene que soportar el creyente, creemos los cristianos, y así lo enseña nuestra Madre la Iglesia, que los 10 mandamientos son un don por parte de Dios para todo ser humano. Es una receta que nos ayuda a vivir una vida buena aquí en la tierra. Son 10 palabras, 10 mandatos que nos ayudan a poder luchar para conseguir la felicidad en esta tierra y así prepararnos, luchar por la santidad para que algún día podamos gozar de la plenitud eterna en el reino de los cielos. Y muchas veces, pues los cristianos incluso podemos olvidar cuáles son esos 10 mandamientos, porque lo que no se recuerda, lo que no se trae al presente, corre el riesgo de que se olvide. Probablemente algunos de los que estéis viendo el vídeo, si separáis un momento a pensar y a decir cuáles de carrerilla, cuáles son los 10 mandamientos, es posible que incluso os cueste decirlos, ¿no?, de memoria. Pues bueno, vamos a repasar esos mandamientos y vamos a ver cómo realmente son una bendición para nosotros y cómo son esas recetas para que podamos vivir una vida buena. Fijaros, el Señor comienza en ese relato del Éxodo diciendo que el primero de los mandamientos es el amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que no tenemos que amar a los demás, no, sino que en el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, debe estar ocupado por el Señor, por ninguna otra cosa. Muchas veces tenemos en el centro de nuestra vida otros dioses, el dinero, el poder, nuestra percepción de la realidad, nuestro yo, una persona concreta. Y cuando el centro de nuestra vida no lo ocupa el Señor, no estamos en un camino correcto. En cambio, cuando ponemos en el centro al Señor y lo amamos sobre todas las cosas, eso no quiere decir que yo ame menos a mi familia o a mi mujer o a mis hijos, sino que al tener el Señor en el centro, nuestra vida se ordena y puedo amar mejor y con más profundidad e intensidad a mi mujer, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, etc. Cuando las relaciones se construyen teniendo a Dios en el centro, nuestro amor es un amor oblativo de donación. En cambio, cuando nuestro corazón lo ocupa otro Dios, el dinero, el poder, el placer, el egoísmo, la soberbia o cualquier otro tipo de cosas, de tanto persona como cosa, pues cometemos un poquillo de idolatría, ¿no? Dejamos a Dios en segundo plano y ponemos en el centro de nuestra vida, pues el dinero, por ejemplo, ¿no? Y todo gira en torno al dinero. Y nos podemos volver egoístas, nos podemos volver individualistas, nos podemos volver consumistas.
o en el placer y podemos utilizar a las otras personas para nuestro beneficio, etc. Primer mandamiento, qué importante, ¿no? El segundo mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano, es decir, no blasfemar, cuidar nuestra lengua, no blasfemar contra nuestro Dios a través de nuestras palabras, pero también no hacer juramentos en falso, es decir, lo que digamos que sea verdadero, auténtico, no utilizar la mentira, como también habrá otro mandamiento, el octavo mandamiento, que nos lo recordará. Y además que cuidemos nuestra boca, nuestro lenguaje, para que no hiramos a ninguna persona, ni a nadie. Que lo que salga de nuestra boca sea bendiciones, no maldición. Por lo tanto, que cuidemos nuestra lengua, nuestra boca, lo que decimos, para que no ofendamos a Dios con nuestra blasfemia, que no nos quejemos constantemente. Hay que ver, mira lo que Dios me manda, mira lo que Dios mira lo que Dios me dice, hay que ver lo malo que es Dios, hay que ver, le echemos constantemente las culpas a Dios, pero que también cuidemos nuestro lenguaje para con los demás, para que sea un lenguaje de bendición. Hay una palabra que está muy extendida, que es una blasfemia, y es una palabra muy fea, que es una palabra que le digo que es hostia. Cuando se utiliza esa palabra en un contexto no eucarístico, la hostia sagrada, es una blasfemia. Y muchas veces lo hemos metido en nuestro lenguaje coloquial. Te voy a dar una... esto es la... pues eso es una blasfemia, es una ofensa, porque estamos desacralizando, haciendo profana una palabra sagrada, que engloba un contexto sagrado, que es la Sagrada Eucaristía, la hostia, que es Jesucristo, ¿no? Tercer mandamiento, santificarán las fiestas. Los cristianos debemos al menos acudir, o el sábado por la tarde o el domingo, porque ya el sábado por la tarde se celebra esa vigilia del domingo, a la celebración de la Eucaristía, los domingos y fiestas de guardar las solemnidades. Obviamente, aquel que pueda asistir a la misa diaria, pues una bendición, pero al menos que podamos asistir a la misa dominical, ese ratito para estar con el Señor, para escuchar su palabra, para comer su cuerpo, para alimentarnos de la Eucaristía, para recibir ese alimento del alma, ¿no? Y muchas veces los cristianos no tenemos tiempo, esos 40 o 50 minutos semanales, para dedicarlo a ese encuentro dominical en la Eucaristía con el Señor. Y nos conformamos con no ir a misa. Preferimos dedicar el tiempo dominical o el sábado por la tarde a otra cosa que consideramos más importante que ese ratito con el Señor. Pues fijaros, lo más importante que podemos hacer en el domingo es la Eucaristía. Y podemos cambiarlo en tiempo de ocio, que está muy bien. Pasar tiempo con la familia, con los amigos, una hora con la pandemia, un poco menos, ¿no? Que eso es una bendición. Pero que el domingo esté vertebrado por la celebración gozosa de la Eucaristía. Y eso es una maravilla, es un don, no una carga. Tener que ir a misa, escuchar al cura. Oye, que no vamos a escuchar al cura, vamos a escuchar y a nutrirnos tanto de la palabra de Dios como de el alimento del alma, que es la Eucaristía. Y es necesario para la vivencia. El que no se alimenta se muere. Pues el alma que no se alimenta de la Eucaristía se muere. Y es necesario que lo recordemos, ¿no? Y que hagamos un esfuerzo. Los cristianos, a veces, aunque no nos apetezca mucho, el esfuerzo de asistir a la Eucaristía. ¿Vale? Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es fundamental. Tenemos que vivir nuestra vida siendo agradecidos con nuestra familia, especialmente con nuestro padre y con nuestra madre. Que los honremos, que los veneremos, que los cuidemos. Que no los tratemos mal. Que no los echemos a un lado. Que no lo excluyamos de nuestra vida. Que estemos pendientes de nuestros mayores. Sobre todo en este tiempo. Y eso que si no podemos visitarlo por las medidas, a lo mejor, ¿no? Porque son personas de riesgo, ¿no? Sobre todo nuestros padres si son mayores, que lo llamemos, que estemos atentos, que cuidemos. Y también esto es recíproco, ¿no? Que los padres cuiden a sus hijos, que le dediquen tiempo, que estén con ellos, que pasen tiempo con ellos. Que muchas veces los jóvenes se sienten que no son escuchados por sus padres,
porque el padre prefiere que se dediquen a jugar a las maquinitas o a la Play o al Internet, porque llegan cansados del trabajo y no dedican tiempo a sus hijos. La familia es fundamental. Esto es importante, nos lo recuerda el Señor, ¿no? Honrar a nuestros padres y también que los padres cumplan con el deber de padre y cuiden a sus hijos y los eduquen con gozo, con alegría, con unción y con amor. Quinto mandamiento, no matarás. Fijaros, en un mundo, sobre todo en nuestro contexto español, en el que hace poco se ha aprobado la ley de la eutanasia y ya hace tiempo la ley del aborto, donde la vida está dominada muchas veces. Pues el cristianismo y la iglesia enseña, porque así Dios nos lo manda, de que la vida es sagrada y que es un don. El estar vivo es un don y que a nadie le es lícito acabar con la vida humana. No solamente se refiere a la vida en el sentido físico y literal, la muerte, ¿no? Sino también no cumplimos con este mandamiento, no solamente cuando matamos literalmente a una persona, sino también cuando herimos a la otra persona y la matamos en nuestro corazón, a través de nuestras malas palabras, de nuestras críticas, de nuestros insultos, de nuestra violencia, tanto verbal como física. Incumplimos este quinto mandamiento. Qué importante. Muchas veces la lengua mata más que cualquier otra cosa. Cuidemos nuestra lengua, especialmente hacia los otros. Y si tenemos algo que decir que va a empeorar a la otra persona, no lo digamos, aunque sea verdad, aunque sea verdad. Cuidemos nuestra lengua, porque el primer damnificado, el primero que hace daño a la crítica es a la persona que critica, que no se nos olvide. Porque sembramos nuestro corazón de ira, de oscuridad, ¿no? De soberbia y también de malas palabras, ¿no? Nuestro corazón se ensucia. Sexto mandamiento, que cuesta un poco, ¿verdad? No cometerás actos impuros. Sobre todo en este contexto en el que vivimos, en este mundo tan exaltado el placer, pues la Iglesia nos enseña que y el Señor también, que así lo manda, no somos un trozo de carne. La sexualidad es maravillosa, necesaria, pero en el contexto adecuado. Cuando utilizamos nuestro cuerpo para nuestro propio beneficio y placer egoísta, no estamos cumpliendo el plan de Dios. Y nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, cuando no lo utilizamos como Dios quiere, lo manchamos. Y cuando nos convertimos en trozos de carne con patas, pues eso no agrada al Señor. Vivamos nuestra sexualidad adecuadamente, como el Señor nos pide y como la Iglesia enseña, ¿no? Séptimo mandamiento, no robarás. Importantísimo. No apropiarnos de las cosas que no son nuestras. Ser honestos. Y eso es muy importante, ¿no? No robar. Ser honestos con nuestros impuestos, con las cosas, ¿no? No apropiarnos de las cosas que no son nuestras, aunque sean cosas pequeñas, ¿no? Importante. Octavo mandamiento, un poco relacionado con el segundo. No dirás falso testimonio ni mentirás. Que nuestra vida sea una vida de verdad. Que esté llena de verdad, no de mentira. Que no utilicemos ese camino falso, rápido, de la mentira. Que lo que digamos y manifestemos sea la verdad. Que eso es una maravilla. Noveno mandamiento, un poco relacionado con el sexto. No consentirá pensamientos ni deseos impuros. Que nuestra mente esté inundada y nuestros pensamientos por cosas buenas, en el sentido de cosas agradables, el bien del otro. Porque eso no lo podemos controlar, cuando nos llega un pensamiento malo, por ejemplo, de enemistad con otra persona, de crítica hacia la otra persona, o incluso sexual hacia la otra persona, ¿verdad? Cuando nos llega un pensamiento en ese sentido impuro, el pecado no es que nos llegue, porque a veces decía Santa Teresa que el pensamiento es la loca de la casa, pero sí, el pensamiento es como una llamada de teléfono, puedo cogerla o rechazarla, ¿no? En ese sentido, si yo me recreo en ese pensamiento, pues ahí es cuando cometo pecado, ¿no? Que no pactemos con esos pensamientos que no nos hacen bien, tanto pensamientos sensuales como pensamientos también negativos hacia otra persona, porque esos pensamientos nos van haciendo
que poco a poco vayamos adquiriendo un comportamiento y que de alguna manera esos pensamientos salgan fuera, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo pensando mal de una persona, llegará un momento en que eso se exprese exteriormente, que hará todavía más daño, o sexualmente, ¿no? Bueno. 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. La envidia, ¿no? Es decir, obviamente intentar luchar con los medios lícitos para seguir progresando en nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, para lícitamente tener mejores cosas, pero también conformarnos con lo que tenemos, ser personas conformistas en el buen sentido, no inconformistas que estén siempre pensando en las cosas de los demás. Mira lo que tiene este que yo no tengo, quiero una casa mejor, quiero un coche mejor. Porque cuando ponemos nuestro corazón en las cosas de este mundo y cuando estamos constantemente pensando en las cosas que no tenemos y no agradecemos lo que tenemos, nuestro corazón se vuelve egoísta y también se vuelve envidioso. Y el que vive desde la envidia y desde el egoísmo sufre mucho. Bueno, pues espero que este repaso de estos 10 mandamientos, hoy me he alargado un poco más en el tiempo, perdonad, pero creo que os puede ayudar y también me lo aplico a mí mismo, ¿no? Que nos ayude a todos a darnos cuenta del don que es para el cristiano y para la iglesia estos 10 mandatos, estos 10 mandamientos del Señor recogidos por Moisés en el monte Sinaí. Y que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de examen de conciencia para ver qué tenemos que cambiar de las cosas que hacemos mal y qué tenemos que potenciar de las cosas que hacemos bien, para que podamos vivir en ese cumplimiento positivo, no cumplimiento, sino en esa entrega generosa hacia lo que Dios nos pide. Feliz domingo, un saludo para todos y os doy la bendición de parte del Señor. Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.